Esta historia fue enviada por un seguidor de nuestro canal. ¿Quieres que tu historia sea contada aquí? Envíala a nosotros. Soy Santiago, y voy a contarte la historia de la noche en que descubrí los horrores ocultos de la carretera. Lo que presencié en aquel autobús cambió mi vida para siempre, y te aseguro que después de escuchar esto, no volverás a ver un viaje nocturno de la misma manera. Así que, antes de comenzar, suscríbete al canal y dale un me gusta, si eres de los que disfrutan de historias llenas de misterio y suspenso que te mantendrán al borde del asiento. Nunca había sentido algo así. Desde el momento en que puse un pie en ese autobús, algo en mi interior me gritaba que no subiera, pero lo ignoré. ¿Quién escucha una corazonada cuando tiene un viaje de más de 6 horas por delante? Eran las 9 de la noche, y el autobús parecía tranquilo. Solo éramos 5 pasajeros, o eso creía. Todo parecía en calma, demasiado en calma. Mientras avanzábamos en la oscuridad, me acomodé en mi asiento, al final del autobús, cerca de la ventana, donde podría dormir sin interrupciones. Pero apenas cerré los ojos, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Algo, o alguien, me observaba. Abrí los ojos y miré alrededor, pero todos parecían dormir. Debe ser mi imaginación, me repetí, tratando de convencerme. Sin embargo, una parte de mí sabía que esa noche no sería normal. Alrededor de 1 hora después de salir, empecé a escuchar un susurro. Era tan bajo que casi podía ignorarlo, pero persistía, como un murmullo lejano que llenaba cada rincón del autobús. Intenté enfocarme, tratando de entender las palabras, pero parecían estar en un idioma que nunca había escuchado. Miré alrededor de nuevo, todos parecían dormidos, pero ese susurro seguía ahí, retumbando en mi cabeza, y cada vez era más claro. La piel se me erizó. Podía sentirlo cerca, demasiado cerca. Cerré los ojos con fuerza y me cubrí los oídos, pero el susurro no desaparecía. Al contrario, crecía, como si alguien estuviera junto a mí, murmurando directamente en mi oído. ¿Quién eres?, quise gritar, pero el miedo me paralizó. Cuando el autobús hizo una breve parada en una estación desierta, aproveché para bajar y respirar. El aire nocturno estaba frío, y el lugar parecía envuelto en una neblina espesa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Entonces, algo llamó mi atención. A través de la ventana del autobús, vi una figura, una mujer pálida, con un vestido largo y oscuro, de pie dentro del autobús, mirándome directamente. Su rostro estaba inmóvil, y sus ojos, esos ojos vacíos me atravesaron. Parpadeé, tratando de apartar la imagen, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y subí al autobús rápidamente, buscando un poco de alivio en la familiaridad de los asientos y el silencio. Pero la imagen de esa mujer seguía grabada en mi mente. ¿Qué estaba pasando en este viaje? Una vez de regreso en el autobús, la atmósfera cambió. Un silencio denso lo llenaba todo, como si hasta el aire temiera hacer ruido. Los pocos pasajeros que iban en el autobús parecían dormir, pero había algo en el ambiente que me hacía dudar de su tranquilidad. Intenté mirar hacia la ventana para distraerme, pero cada vez que lo hacía, veía un reflejo extraño, una sombra que parecía moverse en el pasillo, acercándose lentamente hacia mí. Mis manos sudaban, y el corazón me latía en la garganta. Era como si el autobús estuviera vivo, respirando, acechando, y yo era su próxima presa. Pasaron horas, pero el miedo no me dejaba cerrar los ojos. Cada vez que miraba hacia el final del pasillo, aquella sombra parecía más cerca. Era una figura oscura, alta, y aunque no podía ver su rostro, sentía su mirada clavada en mí. Era como si una fuerza invisible me obligara a observarla, como si supiera que en el momento en que apartara la mirada, estaría a mi lado. Debo estar soñando, me decía una y otra vez. Pero el sudor frío en mi espalda y el temblor en mis manos me recordaban que estaba despierto. Quería gritar, pero mi voz no salía. Era como si algo me hubiera robado las palabras, como si esa cosa supiera que estaba atrapado, sin escapatoria. Estaba agotado, pero el miedo me mantenía despierto. La oscuridad del autobús se sentía más pesada, como si algo invisible oprimiera cada rincón. Entonces, lo escuché, una voz profunda y grave que susurraba mi nombre desde el pasillo. Santiago. Era un tono arrastrado, como si algo inhumano intentara imitar una voz humana. Sentí un escalofrío y miré hacia el frente, esperando ver algo, alguien. Pero no había nada. Sin embargo, aquella voz continuaba, cada vez más cerca. Santiago.
Me cubrí los oídos, desesperado por acallar ese susurro infernal, pero seguía resonando en mi cabeza. Era como si esa cosa estuviera dentro de mí, llamándome, jugando con mi mente. La voz finalmente se desvaneció, pero mi alivio duró poco. Sentí que algo se movía a mi lado. Lentamente giré la cabeza y, en la penumbra, distinguí un rostro. Estaba cubierto de sombras, pero sus ojos brillaban con un destello maligno. No podía distinguir sus facciones, pero una sonrisa retorcida emergía desde las sombras. Parpadeé, esperando que desapareciera. Pero esa cosa seguía ahí, mirándome, burlándose de mi terror. No me atreví a moverme. Cualquier movimiento podría provocar una reacción. Sentí que el aire se volvía frío y denso, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. A la mañana siguiente, cuando el autobús hizo otra parada, bajé casi corriendo. Necesitaba hablar con alguien, asegurarme de que no estaba perdiendo la cordura. Me acerqué al conductor con el corazón acelerado y le pregunté, con la voz temblorosa, si alguna vez había visto algo extraño en esta carretera. Él me miró, inexpresivo, y dijo en voz baja, algunos pasajeros ven cosas que no deberían ver. Su respuesta me dejó helado. Era como si supiera lo que había pasado durante la noche, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de encuentros. Volví a mi asiento, sintiéndome aún más atrapado. Ese autobús era un portal hacia algo oscuro, algo que se alimentaba de nuestros miedos. Decidí que debía hablar con los otros pasajeros. Si ellos también habían sentido algo, podría convencerme de que no estaba loco. Me senté junto a una mujer de ojos temblorosos y le pregunté si había notado algo raro. Ella no respondió al principio, solo me miraba como si temiera decir algo. Pero finalmente murmuró, no estamos solos aquí. Su confesión me aterrorizó más de lo que esperaba. No estábamos solos. Algo, o alguien, estaba allí con nosotros, moviéndose en las sombras, susurrándonos en la oscuridad. Sentí que el aire se volvía irrespirable. No había forma de escapar. Esa misma noche, mientras intentaba encontrar algo de paz, un grito rompió el silencio del autobús. Era la madre del niño que dormía a unos asientos de distancia. Miré hacia ella y vi el terror en su rostro. Su hijo había desaparecido. Ella gritaba su nombre, recorriendo el pasillo frenéticamente, pero el niño no estaba en ningún lado. Los otros pasajeros intentaron ayudarla, pero era como si el niño hubiera sido tragado por el autobús. Empecé a sentir una presión en el pecho. Aquel lugar estaba maldito. Algo, una fuerza oscura, estaba devorando nuestras vidas, uno por uno. Miré hacia la parte trasera del autobús, esperando ver al niño, pero solo encontré sombras, cada vez más densas y amenazantes. Cerré los ojos, tratando de respirar, de calmarme. Pero en lugar de tranquilidad, sentí una ola de recuerdos oscuros invadiendo mi mente. Voces lejanas, risas infantiles, el sonido de un choque de autos. Mis pensamientos se mezclaban en un torbellino de imágenes aterradoras, como si el autobús estuviera jugando con mi mente. Abrí los ojos, y esas voces aún estaban allí. Escuché risas, susurros de niños que parecían llenar cada rincón del autobús. La sensación era sofocante, como si los espíritus de aquellos que habían muerto en esta carretera estuvieran reclamando su lugar. Empecé a sentir que el niño perdido era solo el comienzo de algo mucho peor. A la mitad de la noche, una anciana que estaba sentada al frente se acercó a mí. Me tomó la mano con una fuerza que no esperaba y, con un tono lúgubre, me susurró, esta carretera no permite que nadie regrese. Los que la cruzan se quedan atrapados en ella. Su mirada me decía que ella sabía la verdad, que había visto aquello que yo apenas estaba comenzando a entender. Mis manos temblaban, y mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. La carretera no solo era peligrosa, era un portal hacia algo mucho peor, un lugar donde los espíritus atrapados vagaban, buscando nuevas almas para consumir. A medida que el autobús avanzaba, comencé a sentir una presencia que me vigilaba. Cerré los ojos, pero la imagen de unos ojos oscuros y penetrantes me perseguía. Cada vez que los abría, los veía en el reflejo de la ventana, observándome, analizándome. Era como si algo quisiera arrancarme la piel y adentrarse en mis pensamientos. Esa mirada me quemaba el alma, y aunque intentaba escapar de ella, no podía. Estaba atrapado en ese autobús, en esa carretera, bajo la mirada de algo que me consideraba su presa. A pesar del miedo que me invadía, el cansancio me venció, y caí en un sueño pesado. Pero ese sueño no me ofreció descanso. Al contrario,
Fue una pesadilla en la que me encontraba solo en el autobús, envuelto en una oscuridad aún más profunda. No había nadie, solo el eco de mis propios pasos resonando en el silencio. Caminé por el pasillo, llamando a los otros pasajeros, pero solo obtuve silencio. Entonces, vi al niño desaparecido. Estaba de pie al final del autobús, con una expresión vacía, sus ojos mirándome fijamente. Me acerqué, y en un susurro apenas audible, dijo: «No puedes escapar de lo que llevas dentro». Mi corazón se paralizó, y sentí que mis piernas temblaban de terror. Desperté jadeando, con el corazón a punto de estallar y el eco de sus palabras repitiéndose en mi mente. Poco después de despertar, vi una luz brillante a través de la ventana, como un faro en la distancia, iluminando un camino en medio de la nada. Parecía una promesa de seguridad, un escape de la oscuridad que me rodeaba. Pero mientras nos acercábamos, la luz se desvanecía, como si fuera una ilusión destinada a confundirnos. Los demás pasajeros también habían notado la luz y comenzaron a murmurar. Algunos rezaban en voz baja, otros parecían paralizados por el miedo. Era como si algo en esa carretera estuviera jugando con nosotros, dándonos falsas esperanzas, solo para sumergirnos de nuevo en el abismo de la oscuridad. Cada vez más convencido de que no habría escapatoria, sentí que la desesperación se apoderaba de mí. La noche avanzaba y, de repente, una figura oscura se materializó al fondo del autobús. Era un hombre alto, de aspecto espectral, con una sonrisa torcida y ojos oscuros como pozos sin fondo. Todos los pasajeros lo miraban con horror, incapaces de apartar la vista. Aquel ser abrió los brazos, como si nos diera la bienvenida, y con una voz que resonó en cada rincón del autobús, dijo: «Han cruzado el umbral. Ya no pueden regresar». Su voz me atravesó como un cuchillo helado. Esa cosa no era humana, era una presencia antigua, llena de maldad, que se alimentaba de nuestro miedo. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo estaba paralizado. Aquella sombra seguía mirándonos, y en su sonrisa vi la promesa de que nunca volveríamos a ser los mismos. Mientras el autobús seguía su ruta sin fin, un recuerdo reprimido volvió a mi mente con una claridad brutal. Años atrás, había sido testigo de un accidente en esa misma carretera. Vi a un autobús volcarse, vi los cuerpos atrapados entre los fierros, las miradas vacías de aquellos que nunca lograron escapar. Jamás había hablado de eso, pero ahora lo recordaba con una precisión aterradora. Era como si aquella sombra en el autobús me obligara a enfrentar ese pasado que había intentado olvidar. Sentía su mirada clavada en mí, juzgándome, recordándome que, de alguna manera, yo también estaba atrapado en esta carretera maldita desde ese día. Sabía que no era coincidencia que estuviera aquí. La tensión dentro del autobús se hizo insoportable. Algunos pasajeros gritaban, otros rezaban, y algunos parecían resignados, como si aceptaran su destino. Entonces, el autobús se detuvo de golpe en medio de la nada, y el conductor, pálido y tembloroso, nos anunció que no podía seguir adelante. «Este es el final del camino», dijo con una voz vacía, casi como si él también fuera una parte de aquella pesadilla. Varios pasajeros decidieron bajar, prefiriendo enfrentarse a la oscuridad de la carretera antes que quedarse en el autobús. Yo dudaba, sentía que cualquiera de las opciones era mortal. Al final, reuní el poco valor que me quedaba y bajé, sabiendo que no habría vuelta atrás. Era como si aquella carretera nos atrajera a todos, como un imán, hacia un destino incierto. Comencé a caminar junto a los otros pasajeros que también habían decidido abandonar el autobús. El silencio era absoluto, solo se escuchaban nuestros pasos en la carretera desierta. Pero después de un rato, sentí una presencia detrás de mí. Era como si una sombra me siguiera, una figura oscura que caminaba en silencio, observándome. Miré hacia atrás, y allí estaba, la misma figura espectral del autobús, sonriendo con aquella expresión macabra que ya no olvidaría jamás. Su mirada me penetró, como si quisiera arrancarme la poca cordura que me quedaba. Intenté correr, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. El amanecer llegó, pero en lugar de alivio, solo sentí vacío. Estaba solo en medio de la carretera. Los otros pasajeros habían desaparecido, el autobús ya no estaba allí. Era como si todo hubiera sido una alucinación, un sueño del que había despertado solo para encontrarme en una realidad aún más inquietante. Miré hacia el horizonte, intentando encontrar algún rastro de vida, algún indicio de que podría regresar. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado para siempre. Aquella sombra me había marcado, y aunque intentara escapar,
Sabía que nunca podría dejar atrás esa carretera. La oscuridad que encontré allí se había arraigado en mí, y cada vez que cerraba los ojos, podía sentir esos ojos, esa sonrisa, esa sombra, como si aún me estuviera persiguiendo, esperando el momento perfecto para regresar.